El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Qué bueno es que nos volvamos a encontrar siempre aquí, en la señal de STV Canal 67 y su programa Casos y Soluciones. Veremos la problemática, pero también hay que buscarle una alternativa sanamente. ¿Qué tal? ¿Cómo está la señora ama de casa y usted, el jefe de hogar, con los precios de la canasta básica? ¿Gasta lo mismo al ir al mercado que hace 6 meses? ¿Gasta lo mismo de ir al súper que hace 6 meses? ¿Han subido los precios? Pues bien, hablemos con la gente que trabaja y que estudia los fenómenos de los precios de la canasta básica de los salvadoreños, que significa la dieta suya, la dieta de los salvadoreños, ¿verdad? Que en nuestros estudios, ya a esta hora de la noche, el licenciado Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, a quien le doy la más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal, Danilo? Muy bien, qué gusto estar acá con usted, Alfredo, esta noche. Por supuesto, también a los hogares salvadoreños que nos permiten ingresar a su hogar. Y por supuesto un cordial saludo a las amigas y los amigos que nos están viendo allá desde el extranjero. Qué bueno, magnífico. Un cordial saludo a todos los hermanos lejanos, ¿verdad?, que están con nosotros a esta hora. Pues bien, entramos en materia sin perder ni un segundo. Danilo, comencemos por esto. Daban 4 meses del año. Danilo, hemos sufrido una alteración de precios de la canasta básica como para decir, híjole. Sí, bueno, yo creo que nos vamos a remontar al mes de mayo del año pasado, 2021. De mayo a mayo. De mayo a mayo ya. Donde empezamos a notar los incrementos que se estaban presentando en el contexto de la dificultad, diría yo, que entrábamos a la recuperación económica, y lo planteo como dificultad porque en el ámbito mundial se empezó a generar una dinámica de demanda de determinados bienes y servicios que en cierta medida nos vinieron a afectar a nosotros en el país. Posteriormente vimos todo el impacto de la cadena de suministro allá por el cierre de diciembre del 2021, que no ha dejado de tener todavía sus repercusiones. Empezamos a notar el incremento de los precios del combustible y ahora pues lo que está impactando fuertemente también a la economía mundial, que es la guerra Rusia y Ucrania, que no solo es un problema de entre dos países, sino que hay una posición, como todas y todos sabemos, de bloques de países que están apoyando a un grupo y con respecto al otro, y ese tipo de apoyo pues sin duda alguna que nos genera cierto impacto en el plano de la economía nacional. Entonces todos estos factores se nos genera como la tormenta perfecta. La tormenta perfecta, pero hay una disyuntiva ahí, no una disyuntiva, sino que una consulta que muchos ahí en la calle, en el súper, me lo dicen, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con Ucrania y Rusia si estamos al otro lado del mundo? Bueno, sí, sí y no. Sí y no, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí, en el sentido de que lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, tenemos a dos grandes países que son exportadores
de materias primas, le voy a llamar, para el tema de la producción de carácter nacional, como son los fertilizantes, los abonos. Ahí ya tenemos un impacto fuertísimo. Tenemos el caso de las harinas del grupo del trigo, sus derivados, su procesamiento para la producción del pan de carácter nacional. Entonces ahí tenemos impacto. Ya veíamos un alza en el precio del combustible del barril del Western Texas, y con las medidas restrictivas que ha estado colocando Estados Unidos con respecto al bloque europeo de Occidente, entonces, bueno, ahí se van a presentar o ya se están presentando problemas también en razón de los precios del petróleo. Inclusive antes del 2021, hablando de los precios del petróleo, ya se veía venir el incremento del precio del barril, que hay que decirlo, que la proyección era a un precio que iba a estar más estable alrededor de entre 70, 80 dólares el barril, y ya nosotros lo veíamos caro, pero ahora ¿cómo estamos? Estamos arriba de los 104 dólares el barril, baja un poquito, vuelve a subir. La misma situación de lo que está sucediendo en la China en este momento del COVID, con las restricciones que se están tomando, también está afectando ya en gran medida a lo que nos está sucediendo en nuestro país. Pero esos son factores de carácter exógeno, que yo creo que también hay que analizar los factores de carácter interno, porque nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor no estamos del todo a favor, bajo un argumento que se diga, de que todo este problema se debe a los factores de carácter externo. También hay factores de carácter interno que sí nos están afectando, y que yo creo que hay que ponerle atención desde el ámbito de las políticas públicas para que los tomadores de decisiones pues tomen las medidas necesarias y correspondientes para reenrumbar la brújula, corregirla, y de tal manera que nos genere un mejor impacto a la economía salvadoreña, sobre todo a la población, que es la que gana menos recursos en el país. ¿En qué podemos basar que ha habido un aumento muy sensible en los productos de la canasta básica, a mi querido Danilo? Bueno, yo he compartido con ustedes unos cuadros. Yo creo que sería importante poderlos ver. Ok, producción, ahí va. Miren, en estos momentos, amigo televidente, ahí está. Muy bien. En la columna izquierda aparece CBA, que ahí estamos relacionando que son productos de la canasta básica alimentaria. Recordarles que los productos de la canasta básica alimentaria son solamente 22 productos, ¿verdad? Con 22 productos es la dieta de los salvadoreños. Esa es la dieta de los salvadoreños, incluyen la canasta básica alimentaria. Entonces, si ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, la cebolla blanca con tallo grande, el manojo de 50 unidades, el 14 de mayo del 2021 costaba $6.33, y al 25 de abril tenemos un precio de $10, incremento 57.98%. Vámonos a la cebolla blanca sin tallo grande, ahí pueden notar un incremento del 112%. El tomate, allá aparece más bajo, el tomate de pasta mediano, la caja entre 325 a 350 unidades costaba $5.80 y ahora está costando $18.42. A esa fecha el incremento es del 217%. Esto es alarmante. Ayer estuvimos en contacto con unas comerciantes y nos estaban hablando que esta caja de tomate, que ahorita nosotros la estamos proyectando, que la están viendo ustedes, que aparece de $18, ya la proyección era de $25 que iba a estar en estos próximos días. Si usted me permite, Danilo, nos quedamos ahí para hablar un poquito de la tomate de pasta mediano. Valía $5.80. Sí, claro, eso costaba. Y hoy $18.42. Claro. Y con proyecciones de 24. Sí, claro. Porque esto es desmesurado. Más del 200% de aumento. Aquí creo que hay que ponerle muchísima atención, porque yo creo que no solo es el tema
de temporada, le voy a llamar, Ajá. porque entra la lluvia. Si ustedes ven, el precio anterior que estamos publicando es de mayo 2021 Ajá, y aquí estamos en abril 2022. Entonces, algunos de los comerciantes dicen que es porque el tomate, la lluvia, con la lluvia se está quemando y hay afectación, pero en realidad el incremento es alto, es bastante fuerte. Yo creo que aquí están jugando los factores externos como los que yo he estado mencionando anteriormente al inicio del programa. Y pues sí, ahí tenemos las consecuencias o las realidades. Y por el otro lado, que miren, es que el gran problema que tenemos en el país es nuestra propia producción de carácter local, ¿va? Porque la mayoría de la producción de productos que están contenidas en la canasta básica alimentaria es importación. Es importación, entonces Usted me está diciendo que dependemos en gran medida de Guatemala, cebolla, chile verde, Honduras, whisky. pues sí, ahí Para todo eso estamos hablando de una importación, de una dependencia alimentaria del 93.3%. Solamente el 7% somos capaces de autoproducirlo nosotros. El 7%. Esa es la realidad que tenemos y aquí es donde desde el Ministerio de Agricultura es donde se tiene que dar el viraje. Mire, y qué interesante, porque la gran discusión a partir de lo que está sucediendo ahorita entre Ucrania y Rusia está dejando una gran lección en el mundo. Vamos a ver. Y la gran lección en el mundo es que ahora los países están tratando de salir del discurso de la globalización de la economía. ¿Qué significa eso? No, es que antes la globalización tiraba la mirada a que allá producen, en aquel país producen y nosotros venimos e importamos porque estamos globalizados. Era el argumento dentro del sistema occidental capitalista. Capitalista sin mala palabra. Sí, esa era la lógica. Pero ahora, con todo lo que está sucediendo en el mundo, la tendencia es que las empresas que se están retirando de Rusia, inclusive de la China, están viendo más bien cómo se acercan a sus inversiones a otros mercados, por ejemplo, más cercanos como es el de Estados Unidos, que puede representar una gran oportunidad para El Salvador, la pudiera significar. Pero lo que quiero decir con esto es que la lección de todo ello es que se necesita la producción de carácter local, de carácter nacional. Y ahí es donde yo siento que las cuatro patas de la mesa, pues hay una que está fallando, y si no es una, son dos. Y que por tanto habrá que ver cómo la apuntalamos mejor para mejorar precisamente la disponibilidad alimentaria en el país. Porque con esos precios que usted estaba viendo, pasemos a la siguiente gráfica. Miren ustedes. Esto me está hablando de carnes. Ahí estamos viendo que algunos productos están contenidos. Ahí está la naranja. Los precios ahí están en perspectiva individual. Una naranja costaba 10 centavos, ahora cuesta 13 centavos. Algunos productos han bajado, que no están contenidos. Pero mire, ha bajado el repollo, veo aquí. El repollo, pero pues sí, pero son de los básicos. Son de los pocos pero productos. El repollo no es básico. De los pocos productos que han bajado, pero de ahí todo lo que nosotros estamos observando tienden al alza. Sigamos bajando, por favor. Ajá. Miren lo delicado en realidad del tema de los precios de los alimentos. Ahí está la carne. Vemos una sensible disminución en la carne de cerdo, tanto en la costilla como en la posta, pero en las otras sí vemos incrementos. En las pechugas, ahí abajo está la pechuga de pollo, ahí está la marca, el muslo, tenemos incrementos del 23%, por ejemplo, en la pechuga. Habrá que ver, y ahí viene nuestro consejo, que no hay que comer pechuga, sino que hay que comer, por ejemplo, muslo. El tema del huevo, bueno, el huevo sí los tenemos bastante elevados los precios.
costaba 2.50 la caja de 30 unidades, huevo grande, ahora está 4.15. El doble. Este es un precio directamente del propio productor hacia el consumidor, hacia el consumidor final. 66% representa el incremento, de 2.33 que costaba el mediano, pasa a $4, 71% el incremento. Sigamos, por favor. Ahí está la manteca. Miren los impactos en el tema de las harinas y la manteca para la producción de pan, porque nosotros podemos escuchar a los consumidores en este momento decir de que está comiendo menos pan. Bueno, pero ya los panificadores habían dicho y habían anunciado que ante los precios que se habían presentado, pues iban a hacer más pequeño el pan. No subirle al precio, pero o que le iban a dar, o que le iban a dar menos. Ajá. Bueno, yo personalmente a una señora que le compro las tortillas, que eran, yo diría que estaban un poquito cholitas, ahora están bien delgaditas. Quiere decir que antes se comía 2, ahora come 4 porque está más chica. Pues sí. Para mantenerle. Es que ese es el tema, esa es la realidad. Sí. Ahí tenemos el Pero aceite. consume Pero más. mire esta marca de aceite. Y me voy a referir a la marca de aceite Orisol. Vamos a ver. La marca de aceite Orisol, la bolsa, que es bastante popular, de 443 ml, ¿qué es lo que hicieron? La hicieron más pequeña, la que venden en las tiendas, y la pasaron a 410 ml. Okay. Y ahí le incrementaron aún así el precio. Entonces, esas son de las realidades que estamos observando y de lo que está sucediendo en este momento. Y pasemos a la última gráfica que viene por separado, porque aquí es donde vamos a ver el impacto de lo que estamos hablando. ¿Cómo no? Y voy a relacionar algunas cosas. Esa es la última placa, siempre Esa de es este bloque. siempre porque de este tenemos bloque. 2 presentaciones, ¿verdad? Bueno, viene otra grafiquita. Sí, otra que es el grafiquita índice- más. el Vamos a índice ver de si. precio. ¿De qué es esa grafiquita? Es del índice de precios al consumidor. Índice de precios al consumidor. Ahí está. Este es de la fuente de la Digestic. Si gusta, la hacemos más grande. Sí. Y vamos a observar, sobre todo nos interesa observar, donde estaba, donde dice año 2021-2022, hagámoslo un poquito más grande para que la vean las amigas y los amigos televidentes. Para que Más podamos grande, para que apreciar puedan más. notar la diferencia. ¿Ya? ¿Ahí? ¿O no? Ahí, Ahí. Ay, madre. bájenla por favor. El cuadro que aparece arriba es lo que se conoce como los precios promedio de la canasta básica urbana y los de abajo, la canasta básica rural. Hace un mes, aproximadamente hace un mes, yo estaba mencionando y estaba diciendo, voy a explicarlo así. En el 2021, esos 22 alimentos de la canasta básica urbana en enero costaban $199.24. ¿Cómo no? Ahora fíjense, a marzo 2022 cuestan $220.95. Es decir, ¿cuál es el incremento? ¿Cuánto usted está desembolsando de su bolsillo que no lo tenía presupuestado por los 22 alimentos? $21.71. Una simple resta. Eso es lo que usted está desembolsando por los 21 alimentos que anteriormente no lo tenía contemplado. Y entonces, en el hemos caso- aumentado 21, ¿cuánto? en 22 alimentos, $21.71. Y en la canasta básica rural, en el 2021, en enero, costaba $141.68, enero 2021, y la proyectamos a marzo 2022, es $158.33. ¿Cuánto está pagando la población rural? $16.65 de más. ¿Qué significa eso? Bueno, que usted con sus ingresos no tenía en lo más mínimo pensado que por esos mismos alimentos que estaba consumiendo iba a desembolsar esas cantidades que aquí se le están mostrando. Y entonces a esto habrá que aumentarle, habrá que subirle, pues otros tipos de alimentos como los que mencioné en la gráfica
anterior o en los cuadros anteriores. Hay ¿Cuál otros productos, por ejemplo el loroco, ok, sí. hay otros Sí, aquí productos que no estamos están viendo el contenidos en la loroco, canasta básica la alimentaria, jama. y ahí están los precios elevados. Es decir, miren, como lo dijimos nosotros como CDC, nosotros ya veíamos, ya estábamos proyectando y estábamos viendo según el comportamiento de mercado los incrementos que se nos iban a presentar. Y seguimos afirmando y seguimos diciendo que estos precios se van a continuarse incrementando, porque la tendencia de la realidad global, internacional, más los factores de carácter interno que tenemos ahorita en el país, porque todavía no sé, creo yo, que no se han tomado las medidas adecuadas y necesarias que se debieran de tomar, todavía generan el impacto en materia del precio de los alimentos que tenemos en este momento. En conclusión, para terminar este bloque de la entrevista, mi estimado Danilo, ¿en cuánto el porcentaje aumentaron los precios de la canasta básica en los últimos 4 meses? Bueno, no, yo estoy comparando enero 2021. Ajá, enero 2021 Estoy comparando, 2022. estoy comparando enero 2021 a marzo 2022. Solo para que hagamos, y lo he hecho ese comparativo, solo para que la población tenga la idea de ver cómo se nos está yendo el dinero en esa materia. ¿Cuánto vendría a representar ese porcentaje? Bueno, ahí andaríamos aproximadamente por un 30%. Esa es la realidad de lo que estaríamos observando en la actualidad. En un año. En un año. Entonces, se aumentó el 30%. Y claro, ahora, hay que decir otra cosa, pero esto se mide de otra manera, se mide con el tema inflacionario, con la inflación, que a febrero de este año el Banco Central de Reserva ya la tenía a 6.7, habría que esperar la actualización porque nuestra proyección era que íbamos a pasar el 7% en materia de la inflación. Yo no tengo duda de que ya debemos de estar, si no igual, arriba del 7%. ¿Por qué razón? Bueno, precisamente por los altos precios que estamos observando en toda la cadena de los alimentos, del combustible y otro tipo de situaciones que están ahí con respecto al tema alimentario. Esto está interesante, el último que nos ha dicho usted, Danilo, la inflación. De esto estaremos hablando, amigos televidentes, cuando volvamos. Vamos a nuestro espacio publicitario y tenemos más con Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor. No nos cambie. Continuemos, amigos televidentes, conversando con Danilo Pérez. Él es el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor y estábamos en esto, es muy llamativo, amigos televidentes. Mire, la canasta básica ha aumentado en un año el 30%, pero tenemos una inflación ahora del 6.7%, pero se presume que podríamos estar por los 7%. Danilo, ¿en qué se refleja la inflación en el consumo y pago de las grandes mayorías? Porque muchos hablamos de la inflación, pero no sabemos qué es, en qué se refleja. Sí, no, el caso, bueno, yo creo que el término es un término económico utilizado que se denomina inflación, pero en la práctica todas y todos sabemos o lo sentimos cuando alguien dice, mire, es que el dinero ya no me alcanza, ya no me alcanzó, con costo llego a finales de mes, no llego ni a finales de mes para comprar los alimentos. ¿Y cuál es el problema? De que usted sigue ganando lo mismo y desgraciadamente, pues con ese mismo ingreso, ese mismo salario, usted está comprando o tratando de comprar lo que compraba anteriormente
pero ya el dinerito ya no le alcanza ni tan siquiera para comprar lo que compraba anteriormente. Entonces, ¿cuál es lo delicado y que sí hay que ponerle muchísima atención a este tema? Que cuando la familia no le alcanza el dinero para comprar los alimentos, entonces, porque tiene que pagar el agua, tiene que pagar la energía eléctrica, los recibos, como decimos acá nosotros, nunca faltan, ahí mes a mes nos están llegando. Y si por desgracia alguna enfermedad, alguna situación de carácter coyuntural, pues viene a complicar más todavía nuestras finanzas de carácter familiares o personales. Entonces, lo que pasa con esto es que la gente tiende a apretarse más el cincho. Okay. Ahí viene el problema. ¿Y qué significa apretarse más el cincho? Que deja de comprar determinados tipos de alimentos que son necesarios para la nutrición nuestra, para alimentarnos adecuadamente, pero ni modo, como el dinero ya no alcanza, entonces nos empezamos a alimentar mal. Yo la otra vez en este programa mencionaba que lo triste también de esta realidad y de esta situación es, por ejemplo, lo que pudimos observar de los datos que sacó la encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, que fue una encuesta de este año donde nos mostró que un 50 y pico % de la población, por ejemplo, una verdura que la estaban consumiendo, creo que era el tomate, la dejaron de comprar. Y miren los precios que les mostré, de cómo el precio del tomate ha venido siendo afectado. Pero lo triste de esa encuesta es que un 20 o 22% inclusive ha dejado de comprar lo que son el grupo de las pastas, o los espaguetis, o los coditos, lo que le querramos llamar, ¿va? El grupo de las pastas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como todas y todos sabemos, cuando no podemos comprar carne, que está contenida en la canasta básica alimentaria, yo digo, bueno, vamos a comer pollo. Pero ya vimos que la carne y el pollo están caras. Entonces, si no como carne, compro pollo. Si no compro pollo, pues me voy bajando y voy al huevo. Y si no compro huevo, voy a comprar espagueti. Pues hay un grupo de familias en esta realidad ahorita que ni tan siquiera un 22% se han visto en la situación de bajar al consumo de los espaguetis o de las pastas. ¿Ves? Y ahí es donde entramos a lo que se conoce en las discusiones internacionales, bueno, y nacionales también, a la situación de inseguridad alimentaria y nutricional. ¿Por qué? Porque ya nos estamos alimentando, o ya un grupo de la población se está alimentando inadecuadamente, ya no está consumiendo lo que en la canasta básica alimentaria se conoce como los requerimientos calóricos o nutricionales necesarios para vivir adecuadamente en salud. Entonces ya empezamos a otro tipo de realidad. Y eso es lo que nos está pasando en el país. Yo ahí, por ejemplo, mencioné en alguna ocasión que 907,000 personas en este país ya están en una condición de inseguridad alimentaria. La proyección es que de aquí a mayo, a finalizar mayo, ya había de marzo a mayo una situación de 900,000 personas en el plano de inseguridad alimentaria, sobre todo en aquellos departamentos que tradicionalmente los hemos conocido como el corredor seco del país, o el mesoamericano, inclusive si lo queremos ver desde la perspectiva de otros países. Entonces, estas son de las realidades. Esta situación genera los impactos que ya sabemos. La gente quiere irse del país. ¿Por qué? Porque hay estudios, por ejemplo, que nos muestran, que los ha hecho inclusive el Banco Central de Reserva, de nuestros compatriotas que se han ido a los Estados Unidos. ¿De dónde proviene esa mano de obra que está ahí en los Estados Unidos? Del campo. Los porcentajes vienen del campo. Entonces, yo acá creo que es importante
que tanto las agencias de cooperación solidaria, la USAID, por ejemplo, las instituciones de gobierno tienen que prestarle especial mirada al tema de la producción agrícola nacional. Si nuestra vocación en El Salvador no es una vocación de carácter industrial, no es industrial, nuestra vocación es de carácter agropecuario, que sustituyeron el modelo agropecuario bajo aquella premisa de que se iba a generar el desarrollo económico y social y que iba a derramar la riqueza, y entramos a una situación del terciario de la economía, del comercio, y que iban a haber las inversiones. Pues así ya llevamos años escuchando esto. Ese mismo discurso, años de años se viene escuchando en este país, y desgraciadamente quienes están siendo más afectados, pues por un lado es toda la parte de la producción de carácter nacional, agrícola, y por el otro lado, pues la población que vive en los círculos urbanos de pobreza de este país. Inclusive me atrevería ya a afirmar, con los datos que manejamos de los organismos internacionales, de la contracción que ha tenido la clase media vulnerable, porque la pobreza en El Salvador se ha incrementado, ¿verdad? Y se ha incrementado pasando por un lado de pobreza a pobreza extrema, y aquella clase media vulnerable que por distintas razones desde el momento en que se dieron medidas de confinamiento por COVID-19, pues varias de estas familias cayeron a una situación de pobreza, quizás no a pobreza extrema, pero sí a pobreza, y los que ya estaban en pobreza pasaron a pobreza extrema. Entonces esas son las realidades que a mí me parece que debemos de poner en la mesa, analizar los datos y ver qué es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, es muy importante esa parte, porque usted iba a decir qué es lo que se tiene que hacer, pero yo quisiera hacer una aclaración, algo así. Antes teníamos el granero de la República, sí. Usulután. Sí. Tenemos una amplia zona IRA. Que es Zapotitán. Sí, claro. El IRA. Y todas estas políticas públicas, reactivarlas. Mire, yo creo que hay que apostarle. Hay que apostarle, pero ¿qué pasa? Si uno analiza el presupuesto de la nación, el votado, me refiero al votado, en el año 2021, que administra el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el votado fue por 749 millones de dólares. 74 millones, digamos. Y en el 2022 se vota por 77 millones, 3 millones más. Si uno analiza la estructura del presupuesto de la Nación, del Ministerio de Agricultura, no es que estos 74 o 77 millones de dólares se hayan ido directamente para el apoyo agropecuario, porque uno diría el Ministerio de Agricultura. No. Eso para salarios de los empleados. Ahí está, Alfredo. Entonces, mucho de ese dinero se va precisamente a salario de los funcionarios, que no digo que no sea necesario tener funcionarios contratados, ¿no? Pero que hay que caer en la cuenta de que no solo hay que hacer una relación de decir, son 77 millones del Ministerio de Agricultura y por tanto creemos de que eso se va a destinar para la producción nacional. No, no es así la cosa, ¿va? Con costo llegará un porcentaje con respecto a esto. ¿Cuántos productores de la pequeña producción nacional hay en este país? Aproximadamente 425,000 productores y productoras. Yo escuchaba el otro día al señor ministro de Agricultura decir de que a través de un financiamiento que van a dar, da la buena noticia, de que se le va a dar financiamiento a los productores y productoras, pero no son los 425,000 a los cuales se les va a dar ese financiamiento. Apenas creo yo que va a llegar aproximadamente a unos 25,000 y los otros 400,000. Entonces, no se trata de generar una crítica por generar una crítica, no, se trata más bien
de que con estos datos que estamos analizando, en primer lugar, caer en la cuenta, dimensionar la situación, ver el problema y a partir de analizar la problemática, pensar las medidas que se deben de tomar para solucionar este gran problema que tenemos. Si nosotros descuidamos el agro, estamos generando una situación de inseguridad alimentaria, por un lado. Pero por el otro, no solo de inseguridad alimentaria, sino voy a meter el concepto de lo que se llama la soberanía alimentaria en El Salvador. Es decir, si no garantizamos que haya una producción de carácter nacional, cada vez vamos a ser muchísimo más dependientes. Ya mencioné yo que la dependencia alimentaria de las verduras, de las hortalizas, es del 93%. Es altísima. Entonces, ¿a dónde hay que hacer respuesta? Bueno, ahí hay un tema que hay que ver de qué manera le apostamos al tema de las verduras. Nosotros como CDC hemos estado pregonando en muchísimas ocasiones los beneficios. Métanse a las redes sociales del Centro para la Defensa del Consumidor CDC y ahí ustedes podrán observar los beneficios de alimentarnos consumiendo verduras, hortalizas, las frutas, no la comida chatarra, por el impacto que genera la comida chatarra en la salud. 19,000 personas han muerto, el último dato que sacó el Ministerio de Salud, han muerto a causa de lo que se conoce por enfermedades no transmisibles. Nosotros como CDC ya hemos dicho que aquí mueren más personas, no por el tema de inseguridad ciudadana, aquí mueren más personas por el tema de las enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son las enfermedades no transmisibles? Diabetes, todas las cardiopatías relacionadas, todo el tema, la mayoría de los tipos de cánceres que se provocan precisamente por este tipo de alimentos. Me refiero al azúcar, alto contenido en azúcar, me refiero al tema de la grasa, a este tipo de realidad. Entonces, la apuesta tiene que ir con la mirada puesta hacia la producción de carácter nacional. Nosotros como CDC, en un Twitter que el señor presidente de la República, Nayib Bukele, publicó promoviendo el tema de la alimentación saludable, lo secundamos y lo apoyamos. Y estamos totalmente de acuerdo con este tipo de medidas que se están tratando de promover. Y yo de vez en cuando al señor presidente, como CDC, le hemos puesto el mensaje de decir, miren, aprueben una ley de etiquetado frontal de advertencia nutricional en el país. Eso se llama EFAN, que ya ha sido aprobado en México, en Chile, en la Argentina, en la mayoría de los países del sur ya está aprobado y aquí nomás en el caso de México. Usted va al súper y ya puede encontrar varios productos procedentes de México que los importamos, que aparece una figura en octágono de color negro que le dice al consumidor, mire, este producto que usted va a consumir es alto en azúcar, alto en grasa, ahí vea usted si lo va a consumir. Ya, esa es ya su decisión como consumidor final. Pero es una gran ventaja que le daría en materia de políticas públicas al gobierno de El Salvador, al Estado mismo, para que no estemos invirtiendo los recursos que se están invirtiendo para atender las consecuencias de las enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son las consecuencias? Arriba de 500 millones de dólares para atender enfermedades no transmisibles. Ese es un gran presupuesto que tiene El Salvador para este tipo de situaciones. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Interesante esta entrevista. Ya volvemos, tenemos más, permítame.
Continuemos, amigos televidentes, en la recta final de nuestro programa. Interesante lo que nos está diciendo Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor. Amigos, realmente no es que solo hablemos de la canasta básica, sino que las consecuencias, ¿no, Danilo? Imagine lo que usted está diciendo, cuánto gasta el Estado en las enfermedades que se generan por tener una mala nutrición. Y le vuelvo a decir, Danilo, el presupuesto que usted me está diciendo de 77 millones de dólares para el Ministerio de Agricultura, para salarios, ¿cuánto queda realmente para poder invertir en el agro? Es decir, también hemos sabido que en las últimas horas el gobierno ya entregó los paquetes agrícolas y esto nos ayuda realmente. Mire, yo creo que se han tomado algunas medidas. El tema de los paquetes agrícolas que viene de gestiones de los gobiernos anteriores, el tema del crédito que se ha aumentado un poquito más, pero todavía creo que no se está viendo el bosque. Creo que nos quedamos viendo los arbolitos, pero no el bosque para atender esta situación de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, a mí me parece que es importante que se apruebe la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional que nosotros presentamos junto con otras organizaciones. La presentamos allá en el año 2014. Nadie la ha aprobado. La actual legislatura, como mandó los expedientes a archivo, entonces se han perdido todo ese tipo de esfuerzos que a nosotros sí nos parece importante, porque esa ley no tiene ningún enfoque político, partidario, ideológico, no, lo que tiene es la intención de ver cómo mejoramos nuestra seguridad y nuestra soberanía alimentaria y nutricional en el país. No se ha reconocido en la Constitución de la República el derecho humano a la alimentación adecuada. Logramos que la legislatura pasada, que fue la que salió, la que perdió, pero logramos que reconocieran la aprobación de este derecho, pero tiene que ser ratificada. ¿Por quiénes? Por esta legislatura actual. Y no lo han tomado en cuenta. Entonces aquí hacer el llamado precisamente a que en este contexto necesitamos esto. Necesitamos un marco legal, un marco institucional que sin duda alguna vele por el tema del derecho humano a la alimentación adecuada. Para eso está la reforma constitucional y para eso está este marco legal, como estoy mencionando, que es la Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Los recursos financieros. Si nosotros analizamos el presupuesto votado de los dos periodos que he mencionado, nos damos cuenta que solo tuvo un incremento de 3 millones de dólares. Pero el Ministerio de Agricultura en este país debiera de ser una prioridad. Y ahí yo haría el llamado, insisto, a los organismos internacionales, porque también pues en el tema de la solidaridad, ¿verdad? No tienen obligación, pero sé que hay cooperación que es muy solidaria con El Salvador y que vale la pena que le tiren una apuesta. Acá creo yo que en materia agropecuaria es importante poner atención al tema del impacto del cambio climático nacional. Imagínese usted, hablando del cambio climático, solo lo que generó en materia de pérdidas en 2020 en la producción nacional por cambio climático se perdieron 22 millones de dólares. Y entre el 2012 y el 2018, por 4 sequías consecutivas, se perdieron 260 millones de dólares. Estoy hablando de la producción de carácter nacional. Entonces, los impactos son fuertes. Hay estudios del PMA que han mostrado Programa Mundial de Alimentos que por el impacto de cambio climático la gente se va de este país. O sea, se han visto en la necesidad de vender sus pocas herramientas para la producción, precisamente para buscar una mejor vida.
Pero no solo hay que ponerle atención al tema de carácter agropecuario, sino que también al consumidor final, a la mayoría de nosotros y nosotros, a partir, diría yo, de la clase vulnerable hacia abajo. A mí me parece que hay que fortalecer el poder adquisitivo de la población salvadoreña. ¿Cómo debiéramos de fortalecer el poder adquisitivo de la población salvadoreña? Nosotros estamos de acuerdo con que se elimine el IVA. Así como se ha eliminado, por ejemplo, el IVA ahorita de los combustibles, al menos debiera de estarse eliminando el IVA a determinados productos que están ahí contenidos en la canasta básica alimentaria. Me acuerdo yo hace meses que algunos decían que era impensable eliminar el IVA del combustible. Pues bueno, lo hizo el gobierno y hay que aplaudirlo porque lo hizo. Pero también en este momento, en las condiciones que estamos, a mí sí me parece que la medida debiera de ser eliminar el IVA. Yo sé que el esfuerzo está haciendo sé que el gobierno está haciendo su esfuerzo porque no se incrementen más los precios, pero esto está muy difícil de pararlo y están tratando de contenerlo con el subsidio a la gasolina, a los combustibles, al gas propano, andan verificando los precios. A mí eso me parece magnífico, pero los precios van a seguir incrementándose. Entonces hay que tomar otra medida de carácter extraordinaria en este momento, porque en efecto sí está generando el impacto que estamos viendo en la población salvadoreña. Uno de los principales temas que preocupa a la población salvadoreña es el costo de vida de carácter nacional que estamos teniendo en este país. Y quiero dejar en claro que también he escuchado yo argumentos decir, es que esto es mundial. Sí, es mundial, pero aquí los salarios que ganamos no son los salarios que se ganan en Estados Unidos. Al menos allá en Estados Unidos, usted si ha tenido un incremento, a lo mejor se deja de comprar una camisa o un pantalón. Aquí el problema es que usted está dejando de comprar alimentos. Esa es la realidad. Esa es la gran realidad. Danilo, mil gracias por su participación en esta oportunidad. Altamente agradecido, Danilo. Muchísimas gracias, Alfredo, por el espacio. Y yo pues agradecerle también a las familias que nos permite llegar hasta su hogar, a esa parte esencial de su vida para poder hablar de estos temas que son de mucha relevancia y de mucha trascendencia para la vida nacional. Gracias, Danilo. Sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora. En la próxima, de seguro, tendremos mucho más. Mire, puedo guardar. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.